Puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos nuevamente aquí reunidos a través de las plataformas que tenemos de las redes sociales para poder esta mañana estudiar nuevamente la palabra de Dios en este día tan especial, el viernes, donde recordamos el día de la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Sean todos bienvenidos, Iglesia, Reino de Dios, amigos, todos los que están conectados. Dios te bendiga allá en tu hogar y esta mañana yo te invito a que juntos reflexionemos por unos minutos la palabra del Señor. Este tiempo es tradicional para nosotros como iglesia, tradicional en el sentido de que cada año tomamos este tiempo para recordar lo más maravilloso que nos pudo haber pasado a nosotros, que es el regalo de la salvación. Yo te invito este día a que abras tu Biblia ahí en casa
Y vamos a leer hoy el Salmo 22. Salmo 22, y vamos a leer este salmo hasta el verso 21, pero vamos a ir leyendo de manera espaciada. Entonces te voy a pedir que vayas conmigo a el salmo, tengas tu Biblia abierta, no te pierdas de esta secuencia, porque vamos a encontrar algo muy maravilloso aquí. Yo sé que va a edificar tu vida. Vamos a leer primero los versos 1 y 2, y de ahí vamos a ir leyendo por partes hasta el verso 21. Dice así la palabra del Señor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Mira, este salmo es un salmo muy hermoso, un salmo maravilloso. Es un salmo bien conocido en el Nuevo Testamento, porque existen 15 alusiones en el Nuevo Testamento relacionadas a este salmo, y todas tienen que ver con el momento de la crucifixión de Jesús. Este salmo, para muchos de la iglesia primitiva, precisamente por este detalle, fue llamado también el quinto evangelio. Este salmo en la literatura hebrea constituye un salmo que se engloba dentro del género literario hebreo, que se le conoce como las súplicas individuales. Dentro de los salmos, dentro de todo el salterio, hay diferentes tipos de géneros literarios, y uno de ellos es las súplicas. Este salmo entra en esa categoría, y si podemos leerlo, obviamente nos vamos a dar cuenta de que este salmo tiene un gran contraste. Los primeros 21 versículos de los cuales vamos a hablar esta mañana tienen que ver con un grito desesperado de sufrimiento, de dolor, de agonía, de alguien que se siente solo, abandonado, triste, pero que a la vez experimenta la confianza en Dios. Y del 22 en adelante encontramos un cambio drástico en este salmo. Encontramos una alabanza, una acción de gracias por una victoria alcanzada. Este salmo literalmente se le atribuye a David, y habla a David de sus propias experiencias, pero más allá de ello, de manera profética, este salmo tiene que ver con Jesucristo mismo, con el Mesías. De una manera prefigurada, el sufrimiento de David tiene que ver con Jesucristo, con el Mesías, y con sus momentos más dolorosos en la cruz del Calvario. Estos primeros 2 versículos tienen que ver con la intensidad del dolor de Jesús en las últimas 3 horas ahí en la cruz antes de morir. Y nos damos cuenta que de una manera maravillosa el Espíritu Santo inspiró a David a escribir acerca de lo que ocurriría 1000 años después. El dolor que cubría a Jesús tenía que ver con todas las esferas de su vida: la parte física, la parte emocional, la parte mental y también espiritual. Estos versículos los podemos describir aquí. De hecho, el Salmo tiene un encabezado y que dice: un grito de angustia. Es precisamente lo que leemos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El salmista habla de sus propios sufrimientos, pero Jesús en la cruz expresó literalmente esas palabras. En los evangelios de Marcos, en el evangelio de Mateo, podemos encontrar estas palabras que Jesús habló porque estaba viviendo el momento más intenso de dolor. Yo sé que tú te vas a identificar con lo que voy a decir esta mañana, porque muchas veces nos hemos sentido, al igual que Jesús en su carne, desesperados, y hemos dado gritos donde decimos: Dios, ¿dónde estás? Dios mío, ¿por qué me siento solo? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué he entrado en esta depresión? ¿Qué es lo que me está pasando? Jesús en su carne pudo experimentar todo tipo de dolores y de sufrimientos, como lo dice de él mismo el profeta. Vemos aquí algo muy intenso que Jesús estaba experimentando y que le sobrevino de donde menos nos hubiéramos nosotros imaginado. Es precisamente este grito
uno de los misterios más grandes que se encuentran en toda la Biblia, y aunque nosotros quisiéramos entenderlo completamente, no lo vamos a llegar a entender. Cómo el Rey del universo, Jesucristo nuestro Salvador, pudo experimentar la separación de su amado Padre. No hay una explicación completa que nos pueda satisfacer, pero vamos a tratar esta mañana de entenderlo a la luz de la misma Escritura. En Jesucristo no solo existió esa sensación de abandono. Todos nosotros en algún momento hemos experimentado sensaciones de abandono. Nos hemos sentido cruzar el valle de dolor en soledad, en un problema complicado. Nos hemos sentido quizá abandonados en la enfermedad cuando no hay una solución, una respuesta. Nos hemos sentido solos porque pensamos que Dios no nos escucha o simplemente dejó de interesarse en escucharnos. A pesar de que repetidas veces hemos orado acerca de lo mismo. Muchos personajes de la Biblia expresaron este mismo dolor o esta sensación de abandono, como fue Job, y lo podemos ver si ustedes leen en casa el capítulo 3 de Job. Vamos a encontrar muchas expresiones en las cuales él se siente solo, triste, abandonado. El profeta Jeremías en el cepo experimentó también lo mismo, y él dice por ahí en Jeremías 20, 14 al 16, no hubiera deseado nacer, esto es terrible lo que me está ocurriendo, me siento abandonado. ¿Quién no se ha sentido humanamente en ese momento de dolor y de sufrimiento? Cualquiera quizá de los que están viendo, o quizá en este mismo instante te está sucediendo. Te sientes literalmente solo y abandonado. Te voy a decir esta mañana, lo que sentimos nosotros humanamente es solo una sensación. ¿Por qué solo una sensación? Porque no es nuestra realidad. Ninguno de nosotros, por muy mal que nos sintamos, en el peor momento de nuestra vida estamos solos, porque Jesús dijo que Él jamás nos dejaría, que Él siempre estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos sentir o no a Jesús, pero Él siempre está ahí. Puede ser que no escuches nada, pero Él siempre está escuchando lo que tú y yo le decimos en el corazón. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, ¿qué me separará del amor de Dios? La vida, la muerte, los ángeles, los principados, potestades, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios. Nada ni nadie te puede quitar esa hermosa experiencia de saber que el Señor está contigo. Sin embargo, en el caso de Jesús no era una simple sensación, era algo literal, algo real que nadie ha experimentado ni experimentará. Jesús en la cruz se hizo él mismo pecado. La segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y el profeta Isaías dice en el capítulo 53 verso 10: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Es algo que no vamos a llegar a comprender, es muy difícil de entender, y la razón es porque para nosotros el pecado tiene una connotación muy diferente. Nosotros vemos el pecado de una manera muy distinta, con mucha ligereza y no en la magnitud que realmente merece. En la cruz del Calvario, Jesús, escucha bien lo que voy a decir, esto es un gran misterio. Jesús sufrió el mismo infierno. Él sintió las llamas del infierno que nosotros nos merecíamos. En ese tiempo de oscuridad que algunos dicen que pareciera un eclipse, en realidad no era la ausencia de Dios, sino la presencia santa y aterradora de su presencia, porque toda la ira del Padre estaba siendo derramada sobre Jesucristo mismo. Él desató ese juicio no sobre el pecador, sino el que portaba en ese momento el pecado, que era Jesús. Todo el peso se derramó sobre su Hijo. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Él aplacó la ira del Padre. Él se interpuso
se quedó en medio entre el Dios todo santo y puro y justo y nosotros, viles y mortales pecadores. Él lo hizo por voluntad y no lo hizo por presión, lo hizo por amor. Él sabía lo que hacía. Marcos 15:34 dice: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la versión en arameo del Salmo 22, verso 1. Y en Mateo lo encontramos en la versión hebrea. Pero sin lugar a dudas, podemos entender que no era que el Padre no estuviera ahí. El Padre estaba en ese momento en el Calvario, pero estaba ausente en el consuelo. Saben, el profeta Habacuc dice en el capítulo 1, verso 13: muy limpio eres de ojos para ver mi mal, ni puedes ver el agravio. La santidad de Dios hizo que volteara su espalda en ese momento cuando Jesús estaba en la cruz, porque no podía mirarlo por el pecado que él llevaba. Esta expresión, esta pregunta, ¿por qué me has desamparado?, puede denotarnos muchas cosas y nos puede llegar a confundir si no entendemos bien el contexto. Cristo sabía muy bien lo que estaba experimentando. Él sabía por qué se estaba sintiendo abandonado por el Padre. No era algo que le tomara por sorpresa, no era algo que él no supiera. Tampoco era un sentido, no lo estaba hablando en un sentido de descontento o de reclamo hacia el Padre. No, en ninguna manera. Él sabía que él había venido a la tierra a cumplir un propósito. En Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús sabía que tenía que morir, pero había algo que él también sabía, algo que lo hizo aguantar el sufrimiento hasta el último instante, y era que la muerte no iba a prevalecer. Jesús sabía que había algo mucho más grande, y que era que al final él tendría la victoria. Este salmo, después del verso 21, habla precisamente de todos los triunfos después del sacrificio de Jesús. Jesús estaba librando una fuerte lucha, un padecimiento que nosotros no podemos llegar a imaginar. Y esa es precisamente en esta parte la única ocasión en que Jesús se refiere al Padre no como Padre, sino como Dios. Y le dice: tú eres mi Dios. Son cosas muy paradójicas, muy difíciles de entender, cómo en esa cruz Jesús estaba dirigiendo y clamando el auxilio de su Dios. La muerte no tendría la última palabra sobre él, y él sigue clamando, y él sigue clamando hasta el último instante. Este momento Jesús estaba librando una lucha que nadie ha podido librar ni librará jamás. Quiero que te quede bien claro, porque a veces nuestro trasfondo cultural nos ha enseñado algo distinto. Pero Jesús no murió como un mártir. No, Jesús no es un mártir. Tampoco es un héroe. Porque nosotros tenemos la idea de los héroes que nos presentan las películas, que al final se llevan los aplausos y la gloria. Jesús no vino a morir como un héroe. Él vino a poner su cuerpo, su vida en un sacrificio. Él fue el sacrificio que sustituyó tu vida y la mía, para que nosotros no tuviéramos necesidad de sufrir ningún horror como él sufrió en esa cruz. Tomó tu lugar y tomó el mío, para que no tuviéramos que experimentar la desgarradora sensación de estar desligados de la presencia de Dios. Hoy te puedo asegurar que en ningún sentido Jesús en la cruz dejó de ser Dios, pero también siguió siendo carne, siguió siendo hombre. Y aunque por 33 años tuvo que vivir la humillación de hacerse como uno de nosotros, eso no fue tan doloroso como el instante mismo de la cruz, en el cual el Padre estaba volteando su rostro y se estaba apartando. Para cualquier persona, para cualquier cristiano sincero, para cualquier seguidor de Jesús fiel y sincero, verdadero, no hay cosa peor que experimentar la lejanía de Dios en nuestra vida. Cuando por algún momento tú has caído en el pecado y entonces experimentas el peso del dolor por haberle fallado,
es lo más desgarrador que puede sucederle a un hijo de Dios. Pero ninguno de esos momentos se pueden comparar con lo que Jesús experimentó en esa totalidad. Primera Tesalonicenses 1:10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En otras versiones dice que nos libra del castigo que viene. Y en otras versiones dice también, o de los horrores del juicio venidero. ¿De qué te ha librado Dios? Quizá ni tú ni yo tenemos esta idea tan clara todavía de qué nos ha librado Dios, ¿sabes? Porque ningún ser humano que viva hasta en este momento puede comprender a profundidad lo que significa verdaderamente el infierno. Nadie que viva entiende con claridad qué es el infierno. Podemos tener una noción, pero nadie lo puede entender. Jesús sí lo entendió. Nadie vivo sabe qué es en sí el horror de vivir sin Dios una eternidad. Nadie lo puede comprender, la gravedad del infierno. Ser rescatados del infierno, eximidos de las llamas de ese dolor, de ese juicio, del terror de una vida eterna sin Dios, es el logro más grande de la cruz. Ese logro nos lo regaló Jesús en la cruz, porque el Padre sabía que nadie podía hacer nada por sí mismo. Solamente Jesús podía lograrlo por ti y por mí. Él nos libró de la muerte eterna, de vivir un infierno separados del Señor. Y hoy conocemos la gracia, conocemos el amor, conocemos el perdón. Pero algún día, si no aceptamos ese regalo, tendremos que experimentar el infierno, el juicio y la muerte eterna. No lo deseo para ti, obvio no lo deseo para mí. Y este es el día en que el Señor está hablando a tu corazón y te está haciendo la invitación, porque aún hay tiempo, aún está esta invitación para nosotros, y el Señor desea que tú disfrutes una vida entera cerca de su Padre, cerca del Padre eterno. Los siguientes versículos nos hablan acerca de la confianza que se puede llegar a tener a pesar de sentir dolor. Mira, el verso 3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. La fe de Jesús, a pesar de todo ese dolor, es maravilloso porque podemos ver que estaba completamente intacta. Estaba sintiendo laceraciones físicas, emocionales, mentales, de todo tipo. Una guerra dura espiritual, pero su fe permaneció intacta. Al final Cristo sabía que vencería y esto le daba mucha fortaleza. En este salmo, que inicia con un desgarrador grito de desamparo, estas estrofas son una oración. Ante el dolor que hizo Jesús, ante el dolor Jesús oró. Y él apeló a la fidelidad y a la santidad de su Padre eterno. Dios nunca va a cambiar. Nunca miente. Y aunque en ese instante de oración parecía que no estaba sucediendo absolutamente nada, él seguía confiando en Dios, que tenía una buena razón para seguir guardando silencio y tardar en responder. Pero que tarde que temprano lo iba a hacer, iba a responder. Jesús pensaba que aunque Dios no viniera inmediatamente en su socorro, él le amaba y guardaría su pacto. Cuando tú y yo nos sentimos que Dios se ha alejado, que Dios que no escucha, que pareciera que guarda un silencio que nos deja muy conflictuados, quiero que recuerdes esto esta mañana. Su presencia no depende de lo que sentimos o lo que dejamos de sentir, sino de su promesa. ¿Cuál es esa promesa? Que Él estaría con nosotros siempre. Recuerda que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y que en los momentos más oscuros de nuestra vida podemos clamar al Señor. Y aunque parezca que Dios está ausente o que no escucha, sí lo hace, te lo garantizo que lo hace. Él está ahí y sigue siendo el mismo, fiel y verdadero, justo y santo. Y si el día de hoy tú te encuentras sumido en ese sentimiento de la oscuridad de tu problema, de tu enfermedad, haz como Jesús. Sigue orando, sigue clamando.
sigue creyendo y espera en Él. Los versos que siguen dicen: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvale, puesto que en Él se complacía. Aquí vemos una humillación extrema de Jesús. El trato de Jesús fue completamente inhumano, totalmente inhumano. Tanto que Él expresa de sí mismo: me siento como un gusano. Y yo quiero que entiendas la imagen de Jesús en esa cruz. Estaba completamente su cuerpo lacerado, desgarrado y desfigurado. Dice Isaías 52:14: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Y en Isaías 53, 2 y 3 dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y es muy difícil poder imaginar esta escena. Quizá algunas películas lo tratan de presentar lo más fiel posible, pero la verdad es que nadie puede imaginar realmente cómo estaba Jesús en esos momentos en la cruz. El Señor de toda la gloria había descendido al punto más vil y más bajo. Estaba siendo burlado en esa cruz. Todos se burlaban de él. Decían: mira, él se decía hijo de Dios y Dios lo ha abandonado. ¿Cuántas veces nos ha sucedido algo un poco similar? Obviamente nunca a ese nivel. ¿Cuántas veces cuando nos hemos dedicado a buscar al Señor y le amamos y hemos dejado muchas cosas, tal parece que todo se viene encima de nosotros y vienen los problemas y vienen las dificultades, y entonces la familia empieza a hacer escarnio y dice: mira, ahora que estás buscando a Dios, mira lo que te está pasando. Eso es bastante común. Sin embargo, algo que ellos notaron, todos sus verdugos notaron, que a pesar de lo que él estaba sufriendo, jamás dejó de clamar a su Padre. Para algunos podría ser algo irónico estar pidiendo ayuda a alguien que obviamente te había abandonado. Muchos te van a decir: ya no busques a Dios, mira cómo te tiene, te ha abandonado. Pero ten presente esto: aunque muchos se burlen de tu fe, de tu estado, de tu condición, Dios va a responderte. Tenlo por seguro que Él se va a levantar y va a pelear por ti y te va a defender. Mientras tanto, tú no dejes de buscarle y de adorarle. Versos siguientes, versos 9 al 11. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude. Muchas veces vamos a llegar a estos puntos y en los cuales tenemos que recordar invariablemente todas las misericordias de Dios. Jesús estaba diciendo de manera profética que él recordaba que Dios el Padre había estado con él desde el momento de su encarnación, hablando en términos humanos, de su tiempo en la tierra. Lo libró de las manos de Herodes cuando era apenas un bebé y él no se podía defender por sí mismo. Siempre lo guardó y lo cuidó porque él tenía un propósito. Por lo tanto, en ese momento en la cruz, Dios seguía siendo Dios y lo iba a seguir levantando. Recuerda siempre de cuántas cosas te ha guardado el Señor aún desde que eras pequeño. En ese momento en la cruz, Jesús estaba solo. Ninguno de sus discípulos, de sus amigos, de los seguidores, nadie, ni su familia estaba cerca de él. Él estaba completamente solo. Nadie estaba cerca para darle auxilio. Pero cuando tú te sientas así, aparentemente en completa soledad, siempre Dios va a estar ahí. Al igual que Jesús, el Padre te va a llenar de esa fortaleza para que puedas vencer el temor y libres esa batalla. Los siguientes versos vamos a leerlos del 12 al 18. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado.
Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. A menudo, al igual que Jesús, nos vamos a sentir en esa presión de abandonar el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Jesús se ve rodeado de enemigos que se comportaron prácticamente como animales, como seres salvajes, sedientos de su sangre. En esos enemigos Satanás descargó toda la furia que tenía contra Jesús. Ellos se dejaron utilizar y dieron rienda suelta a toda su maldad. Jesús se encontraba débil físicamente. La vida se le estaba yendo entre las manos. Él pide agua, tiene sed. Y en ese momento de debilidad, que pareciera ser el momento exacto en donde Jesús podía decir: aborto la misión y no más, el Señor le dio la fortaleza para soportar hasta el final. Marcos 15:24 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Versos siguientes, vamos a terminar esta última parte. Vamos a leer en el Salmo 22, del 19 al 21. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Y ya finalmente en esta sección parece como si el salmo tomara otro tono, otro sentido. Y al final expresa: porque tú me has respondido. Después de todo ese dolor, de toda esa angustia, pareciera como si Dios finalmente rompiera el silencio. Y todo lo que inició con esa angustia termina con un cántico de alabanza. ¿Qué debemos aprender de esto? Sigamos alabando a Dios hasta el final. Nunca dejes de adorarle y de darle las gracias. Quizá nunca, Dios no nos garantiza bajarnos de la cruz, del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad. No. Jesús no fue bajado de esa cruz. No pudo dejar de pasar el sufrimiento. Pero sí alcanzó una gloria más grande todavía. Dice el Hechos 2:27: Él no permitió que su santo viese corrupción, sino que al tercer día lo resucitó entre los muertos y lo levantó del polvo de la tierra, lo cual es un ejemplo de que el favor de Dios fue mucho mayor que si lo hubiera bajado de la cruz, porque entonces la obra no se hubiera concluido, mientras que la resurrección lo coronaba. Él sabe lo que hace en tu vida. Hay cosas que no va a evitar que pasen, pero la gloria que viene es más grande. Espera en la gloria de Dios. Y terminaré con este último verso, Filipenses 2, del 9 al 11. Dice así la palabra del Señor: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Él venció, y porque Él venció, nosotros también podemos vencer. ¿Qué enseñanzas nos deja este salmo maravilloso? Bueno, quizá algunas puedo mencionar aquí a manera de conclusión. El amor de Dios es tan grande, que fue capaz de soportar el dolor más grande. Nadie puede soportar un dolor así a menos que ame en esa magnitud. La salvación es gratis para ti y para mí. ¿Sabes por qué es gratis? Eso lo escuché hace poco de un predicador.
porque nadie puede pagar su precio. No es porque sea barata, sino porque nadie le llega al costo. Y el Señor decidió dárnosla como un regalo inmerecido. Una segunda enseñanza. Por más que te sientas solo, abandonado y triste, nunca lo estás en realidad. Dios puede guardar silencio y parecer que está indiferente o que está estático, pero Él siempre va a estar ahí. Sigue orando porque Él sí escucha y Él actuará en favor de los que perseveran y permanecen confiando en Él. Tercera enseñanza. Nunca dejes de clamar. El clamor llega hasta el cielo y Dios es tan lleno de amor que nunca va a dejar de escuchar el clamor de los que aman. Cuarta enseñanza. Puedes quedarte sin nada y sin nadie, menos sin Dios, porque Dios es la esencia de la vida. Sin Él no podemos existir, estaríamos muertos. Todo te puede faltar. Te puedes quedar sin nada y sin nadie, menos sin Dios. Porque hay gente que tiene todo y no tiene a Dios y por lo tanto no tiene nada. Dios lo es todo. Y una última, que Jesús nos dejó bien claro en esa cruz. Para vencer hay que librar una batalla. A nosotros no nos gusta tener que luchar, no nos gusta tener que pasar por crisis, por problemas. Pero nos gustan las victorias. Y para alcanzarlas hay que librar una guerra, una batalla. Todos los días tendremos que librar una guerra espiritual. Pero la victoria está bien asegurada. Solo persevera. Así que esta mañana yo te invito a que ahí en casa, al reflexionar acerca de todo lo que Jesús hizo por nosotros, ese día, en esas últimas horas de su vida terrenal, tú puedas entender el alto costo de tu salvación. Dios te ama de una manera que no tenemos la capacidad de llegarla a entender. Por muy maduro y mucho tiempo lleves en conocimiento de la palabra de Dios, nuestra capacidad de comprender lo que pasó en esa cruz es limitado. Pero Dios te ama grandemente. Así que yo te invito a que conmigo hagas una oración. Y si esta es la primera vez que escuchas este mensaje, yo te voy a decir, Jesús no necesita nuestro sentimiento de lástima al mirar un crucifijo, al mirar las películas en esa cruz. Él necesita que esta mañana tú le abras tu corazón y entiendas que lo que hizo, lo hizo por amor. Él puso su vida, Él la cedió porque sabía que tú ni yo lo podíamos hacer. Así que cierra tus ojos y vamos a orar, ¿ok? Oramos al Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Esa cruz demuestra tu compasión hacia mi persona, porque tú sabes, Señor, que soy un miserable delante de ti. No merezco nada ni puedo alcanzar nada, porque no soy nada, pero tú lo eres todo. Y cuando tú llegas a mi corazón, mi vida cobra sentido, tiene vida y tiene esperanza, tiene propósito. Esta mañana yo te invito a que tú entres a mi corazón y te pido que tú me enseñes a caminar a tu lado. Yo no quiero una vida separado de ti. Yo quiero mi vida contigo, a tu lado. Tú en mí, yo en ti. Señor, te necesito este día. Gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Quizá no lo puedo dimensionar en toda su extensión, pero te agradezco infinitamente de aquello de lo cual tú me rescataste. Gracias porque tú no deseas que yo viva el infierno, que yo viva el sufrimiento eterno, la muerte, el juicio. Tú no lo deseas para mí. Gracias porque pensaste en mí en esa cruz y me diste una oportunidad. Hoy es el día de mi oportunidad. Gracias. Yo te recibo en mi corazón, te abro las puertas de mi corazón y te pido que tú vengas a morar en mí de ahora en adelante y para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Disfruta este día en casa con tu familia y reflexiona en las palabras del Señor. Que Dios te guarde y nos vemos el próximo domingo en nuestro servicio en línea y presencial. Que Dios te bendiga.
manchas de mi alma yo daré. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo daré. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo daré. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Oh, en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo daré. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré.